Muy bien, pues ahora vamos a hablar del mapa del juego, de lo que es la representación física del mapa sobre el tablero. El juego se desarrolla en Europa, ¿de acuerdo? Y hay una serie de cartas que representan el mapa de Europa, ¿de acuerdo? Que son estas de aquí. Entonces vamos a ver la información que nos presentan estas cartas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la carta de Francia. Bueno, aparte de lo evidente que es ver pues a qué territorio hace referencia la carta, en este caso Francia, vemos que hay diversa información representada sobre ella. En primer lugar tenemos las ciudades, que en este caso vemos que hay tres ciudades indicadas por su nombre: Brujas, León y París. París vemos que está en mayúsculas porque es la capital, ¿de acuerdo? Al lado de el hecho de que una ciudad sea la capital resulta en relevancia a la hora de hacer la preparación inicial del juego. Luego, la verdad es que es irrelevante, porque todas las ciudades son equivalentes, ¿de acuerdo? Lo importante de las ciudades es el simbolito de una pieza de ajedrez, que puede ser una torre o un caballo, que tiene, eh, que tiene al lado del nombre. Vemos que hay unos circulitos y en Brujas, por ejemplo, tiene una torre blanca y en París y en Lyon tiene un caballo blanco. Eso hace referencia a las levas que se reclutarán en esas ciudades cuando se introduzcan levas en el juego, ¿de acuerdo? Por alguno de los mecanismos que introducen levas en el juego. Entonces, cuando se recluta una leva, bueno, pues indica, si se recluta una leva en Lyon, por ejemplo, pues ahí entrará un caballo blanco, ¿de acuerdo? Un caballo católico. Aparte de la información sobre las ciudades y las levas que en ellas entran, vemos que hay una serie de líneas, una línea blanca y una línea negra, que cruzan de un lado a otro la carta. Esas son las rutas comerciales, ¿de acuerdo? Hay dos rutas comerciales: la negra es la ruta comercial del este y la blanca es la ruta comercial del oeste. Una ruta comercial siempre se inicia en una estrella, una ciudad que tenga una estrella de 8 puntas sobre ella. Por ejemplo, aquí vemos que la ruta comercial del este se inicia en Tana y la del oeste en Trebisonda, y la del oeste siempre termina en el Sacro Imperio, con esa especie de círculo raro que vemos ahí, y la del este siempre termina en los mamelucos, ¿de acuerdo? Puede cambiar el origen de la ruta, pero no cambiará nunca el final, que siempre será pues, o bien el Sacro Imperio o bien los mamelucos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos en las cartas de ciudad? Bueno, algunas cartas de ciudad tienen, por ejemplo, Francia y el Sacro Imperio tienen un escudo heráldico entre medias. Ahí lo vemos en Francia, abajo a la derecha, que indica la concesión inicial de cada jugador. Por ejemplo, aquí vemos que la concesión inicial de Fugger pues va entre Francia y el Sacro Imperio. La concesión inicial de Medici entre Aragón y los Estados Pontificios. Sin más. Y lo último así relevante que hay en las cartas del mapa, en el mapa es, bueno, vemos que el nombre de los países, la inicial puede ser de un color distinto. En este caso vemos que Francia tiene una inicial roja, Portugal tiene una inicial blanca y, por ejemplo, Bizancio tiene una inicial negra. ¿Eso qué significa? Bueno, las cartas empiezan por lo que se llama el lado medieval, ¿de acuerdo? Este es el lado de inicio de la mayoría de las cartas. Pero también tienen un lado teocrático. Determinados sucesos en el juego pueden provocar que un imperio se convierta en una teocracia. Bueno, pues la teocracia está por el reverso de la carta, y la inicial que hay en el anverso, vemos aquí en Bizancio que era negra, indica que la teocracia es una teocracia islámica. La teocracia correspondiente de ese imperio es una teocracia islámica. Vemos que Bizancio por detrás, pues, es una teocracia musulmana. Vemos que el Sacro Imperio, por ejemplo, tiene las iniciales rojas, pues cuando se convierte en teocracia, se convierte en una teocracia reformista. Al convertirse en una teocracia, las ciudades no cambian, ¿de acuerdo? Pero las levas que se reclutan sí cambiarán de color seguro, porque se convierten en levas de la religión en cuya teocracia se haya convertido el imperio, y pueden cambiar incluso la forma de las piezas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vemos aquí que Viena, ahí es una torre, y aquí se convierte en un caballo, ¿de acuerdo? Muy bien. Eh, ¿Qué más sobre por ejemplo, y Portugal vemos que pues, la inicial es blanca y cuando se convierte en teocracia se convierte en una teocracia católica. ¿Qué más? Bueno,
Un par de detalles importantes. No todas las cartas de mapa, no todos los imperios tienen un lado teocrático. Hay dos imperios, que son los estados pontificios y los mamelucos, que ya empiezan con una teocracia. En el caso de los estados pontificios, es una teocracia católica y se puede convertir en una teocracia islámica, que esto en la edición española ha cambiado, ¿vale? Pero como vamos a hacer el tutorial sobre la edición inglesa, que es la que está en TTS, bueno, pues mantenemos esa peculiaridad. Y los mamelucos, que empiezan como una teocracia musulmana y se pueden convertir en una teocracia católica. ¿De acuerdo? Eso sobre las cartas de mapa. Cosas también significativas. Bueno, hay un total, el mapa se compone de un total de 10 imperios, ¿de acuerdo? Y se agrupan en imperios del este e imperios del oeste. Estos 6 imperios, Inglaterra, Francia, el Sacro Imperio, los Estados Pontificios, Aragón y Portugal, son, el conjunto de ellos forma lo que se llama el oeste. Y estos 4 imperios, Hungría, Bizancio, los otomanos y los mamelucos, forman lo que se llama el imperio del este. ¿De acuerdo? Y una última apreciación sobre el mapa es el tema de las fronteras. Las cartas de mapa veis que tienen cierta separación entre ellas y esto no es casual. Esto se hace así para dejar espacio para las fronteras, que son pues precisamente esta zona que queda entre dos cartas de mapa. ¿De acuerdo? En las fronteras se colocarán determinadas piezas que son o bien concesiones o bien piratas, que también pueden estar en las fronteras marítimas en este caso. Eh, bueno, pues, lo cual tendrá diversos efectos sobre el juego. Una frontera, hay una clasificación en las fronteras en función de si la atraviesa una ruta comercial. ¿De acuerdo? Si la atraviesa una ruta comercial, como vemos aquí, por ejemplo, entre Bizancio y Hungría, que son las dos rutas comerciales y entran aquí, se dice que la frontera es marítima. ¿De acuerdo? Y si una frontera no la atraviesa ninguna ruta comercial, caso por ejemplo de Bizancio y los mamelucos, pues es lo que se llama una frontera terrestre. ¿De acuerdo? Eso tendrá su impacto sobre las operaciones de los corsarios y los piratas, pero bueno, ahora mismo simplemente señalarlo. ¿De acuerdo? Y con esto yo creo que todo lo que teníamos que decir sobre el mapa del juego está dicho. Saludos.